¿Qué tal, amigos? Ya estamos a jueves, estamos en directo y ya saben que previo a la tertulia que vamos a tener aquí en torno a dentro de más o menos media hora, siempre tenemos una entrevista previa. En el caso de hoy, la verdad es que tengo que echar la vista atrás y muy atrás para recordar la última vez que yo entrevisté a nuestro invitado de hoy, don Carmelo Ramírez. Muy buenas noches, don Carmelo. Hola, buenas noches. Estábamos hasta en otro sitio, ubicados en aquel momento cuando lo entrevisté yo la última vez. Pues sí, me parece que sí, lo cual quiere decir que no es bueno por mi parte no prodigarme más en los medios de comunicación. O por la nuestra, ¿no? Que muy probablemente, bueno, aunque esto es difícil, tengo que decirlo así, ¿eh? Estamos siempre corriendo de un sitio para otro y eso realmente pues hace que en algunas ocasiones uno relegue temas importantes como es digamos las declaraciones en los medios a cuando hay tiempo, y desgraciadamente eso muchas veces no ocurre, ¿no? Efectivamente. Como saben todos ustedes, don Carmelo Ramírez es consejero en el Cabildo de Gran Canaria, por Nueva Canaria, y hombre, por empezar, pues teníamos que decir, ¿qué resumen haríamos de estos 4 años? Hombre, nosotros tenemos una opinión crítica de la gestión que ha hecho el Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria. Los grandes problemas, si hacemos un repaso muy somero, ¿no?, a los grandes problemas de la isla de Gran Canaria, todos los temas se han agravado, se ha incrementado de una manera notable el paro, el desempleo, de tal manera que hoy en Gran Canaria el 32% de la población activa está en una situación de desempleo. Eso hace que la situación de exclusión social se haya agravado de una manera extraordinaria. Más de 40.000 familias tienen a todos sus miembros en paro. Eso es gravísimo, ¿no?, porque los datos que continuamente los servicios sociales municipales o también organizaciones especializadas y que tienen un compromiso muy serio, muy activo, histórico, ¿no?, como es Cáritas, pues los informes reflejan verdaderas tragedias. Y luego los temas estratégicos de Gran Canaria, es decir, ha habido una disminución muy relevante de lo que son las inversiones, los recursos que el gobierno de España destina a Canarias, como consecuencia a una disminución también en las inversiones a las obras estratégicas de Gran Canaria, de tal manera que asuntos que venían funcionando bastante bien, como la carretera de la aldea o incluso el tema de la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas, el tramo Tamaraceite-Arucas, pues ha tenido que ser el Cabildo el que de sus propios recursos haya tenido que aportar 20 millones de euros, ¿no? En definitiva, otros asuntos como es la no rehabilitación turística, es decir, el tema del turismo es el motor de nuestra economía. Todo el mundo coincidimos además en decir y en reafirmar que es fundamental la calidad en los servicios turísticos y la calidad también en las infraestructuras hoteleras. Sin embargo, el tema de la rehabilitación, pues eso está prácticamente bloqueado. Después también, para ser justos, tengo que señalar algunas cuestiones positivas en las que hemos coincidido. Por ejemplo, la defensa de Gran Canaria, que ha hecho sobre todo el presidente del Cabildo de Gran Canaria, el tema de la ley turística, donde hemos coincidido en promover una iniciativa legislativa en el Parlamento de Canarias para que se autoricen también en Gran Canaria establecimientos hoteleros con categoría de 4 estrellas, o la declaración del bien de interés cultural en el oasis de Maspalomas. Son algunas de las cuestiones, junto con la inauguración de una infraestructura muy importante que en estos días, hoy ha comenzado y que va a estar así hasta el domingo, va a ser la sede del Campeonato de España de baloncesto. Bueno, pues también ahí, con una aportación de fondos propios del Cabildo de Gran Canaria de más de 50 millones, aportando 20 millones también de recursos que tenían que ser aportados por el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. Bueno, pues yo creo que esos son gestiones, digamos, resultados positivos, ¿no?
Pero los problemas sociales, los problemas económicos y sobre todo el colocar el asunto de la rehabilitación turística como un motor de la economía de Gran Canaria, la verdad que ahí esos temas realmente se han agravado y no ha habido avance ninguno. En esa línea de la renovación turística, junto a los hoteles de 4 estrellas, a lo mejor habría que desvincular de ese poder que significa el gobierno de Canarias determinadas acciones y dejárselas a los gobiernos insulares para evitar situaciones como la de los hoteles de 4 estrellas. Si cada isla en el gobierno insular decide un modelo, el que sea, ¿no sería mejor darle esa responsabilidad a cada una de esas islas para evitar los insularismos que pueden, en fin, terminar en otra cosa, ¿no? Yo creo que tendríamos que hacer una profunda reflexión sobre este tema. En definitiva, lo que usted está planteando es la reorganización administrativa, claro, de Canarias, ¿no? Yo creo que los temas que afectan a un municipio, las competencias y por tanto la capacidad de decisión debe residir en el municipio, los de la isla en el Cabildo, y los que afecten a toda Canarias, la planificación o la gestión de servicios que son comunes a todos, como puede ser la educación o la sanidad, pues tiene que estar en manos y seguir en manos del gobierno de Canarias. En este caso concreto, lo que es la planificación turística, el crecimiento o lo que es determinar el modelo turístico de Gran Canaria, ha sido, digamos, consensuado con todos los grupos políticos de la corporación, no por esta corporación, sino que esto es un asunto que viene de muy atrás y en el que todos los grupos políticos, los grupos económicos, nos hemos puesto de acuerdo y se ha consensuado un PTOTI, que es el Plan de Ordenación del Turismo en Gran Canaria, yo creo que muy coherente, muy ajustado a la realidad que demanda la isla de Gran Canaria, y en este sentido creo que el Cabildo, cuando además decimos que como órganos de la propia comunidad autónoma deben ser los gobiernos de cada isla, pues debería tener atribuciones para que su determinación sea absolutamente vinculante para el gobierno de Canarias, ¿no? Yo no estoy diciendo que desaparezcan órganos comunes de planificación, de control de legalidad, como puede ser la COMAT. No digo que desaparezca, ¿no?, a diferencia de lo que dice el Partido Popular, pero sí que las competencias en materia de ordenación, siempre y cuando se cumpla con las directrices que han sido aprobadas por el Gobierno en ejercicio de sus propias competencias, lo que es la aplicación y el desarrollo de todo eso debe estar en los cabildos y en los ayuntamientos. La iniciativa legislativa que plantea el Cabildo no fue ni siquiera autorizada a defenderla. Eso desde ese punto de vista... A defenderla sí, bueno, no fue tomada en consideración. No se fue tomada en consideración, teniendo en cuenta que quien, hombre, tiene algo más que decir que nadie más en el archipiélago respecto de Gran Canaria es el propio Cabildo. Eso no es una descortesía, eso no es una forma de entender. Yo creo que desde el punto de vista incluso democrático y político, yo creo que la palabra descortesía es demasiado suave. Se queda corto. Yo creo, sí, claro, es decir, eso es una desconsideración absoluta con lo que es la iniciativa de una corporación democrática que representa a una isla, y en este caso a una de las dos islas capitalinas, y que como mínimo el Parlamento de Canarias debió tomarla en consideración, la propuesta de ley, y después, si quiere, hasta en la fase de tramitación de la ley, bueno, pues a lo mejor modificarla, mejorarla a través de enmiendas, ¿no? Pero en este caso, el propio presidente del Cabildo y yo mismo como portavoz de Nueva Canarias defendimos el contenido de esta iniciativa en el Parlamento y sencillamente la mayoría de los grupos votó, o la mayoría parlamentaria votó en contra, ¿no? Yo creo que es una desconsideración, una descortesía, pero es una falta de respeto a lo que es la adopción de un acuerdo por un órgano tan importante como es el Cabildo de Gran Canaria.
Bien, y teniendo en cuenta que allí había consejeros gran canarios que votaron, no tuvieron en cuenta la opinión del Cabildo de Gran Canaria, ¿eso es achacable a esos consejeros? ¿Se le puede decir al Partido Socialista, hombre, no está bien eso? Pues claro que se le puede decir que no está bien, sobre todo porque algunos de los diputados del Parlamento de Canarias, del propio Partido Socialista, con anterioridad han sido consejeros del Cabildo de Gran Canaria y han participado en lo que es el consenso en el resultado final, ¿no?, del plan de ordenación turístico, ¿no? Y yo creo que votar en contra simplemente para mantener, o en este caso, ¿no?, afirmamos nosotros desde Nueva Canarias, para obedecer de una manera, digamos, no razonable una decisión, en este caso de Coalición Canaria de Tenerife, que se la ha impuesto a todo el mundo, pues a nosotros nos parece que es una falta de respeto con Gran Canaria y con el Cabildo de Gran Canaria. La gente a veces no puede entender cómo es posible que en el caso de la cuarta fase de la circunvalación, parada como otras muchas obras, como usted decía al principio, por los recortes que vienen desde el gobierno del Estado, ¿por qué razón, si el Cabildo en un momento determinado dice, bueno, yo puedo prefinanciar esto, por qué el gobierno de Canarias dice, no, solo justificándolo en aspectos técnico-contables o hay algo más? Yo creo que en el fondo, aunque no se diga, hay algo más. Es decir, a nosotros nos parece inaudito que, teniendo en cuenta y dejando claro que la responsabilidad en la no ejecución de dos obras esenciales para Gran Canaria, la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas y la carretera de acceso a la aldea, son obras fundamentales, y que el no haberse terminado todavía esas obras se debe al incumplimiento del Gobierno de España en lo referente al convenio de infraestructura, al convenio de carretera. El Gobierno de España en este mandato, en estos últimos 4 años, ha dejado de invertir en Canarias a través del convenio de infraestructura más de 600 millones de euros. Claro, con 600 millones de euros se podrían haber terminado todas las carreteras en las 7 islas, ¿no? Es decir, y sobre todo en Gran Canaria, estas dos carreteras que son fundamentales. Al no cumplir el gobierno del Partido Popular con estas obligaciones y con estos compromisos, bueno, pues el Cabildo, y a la vista de la desidia también del gobierno de Canarias, no buscando soluciones, no presionando al gobierno de España para que se cumplieran estos acuerdos y estos compromisos, el Cabildo ofreció la prefinanciación de las obras, es decir, con recursos, adelantar recursos propios del Cabildo, y luego con el compromiso de que en la medida que vinieran llegando recursos de la Administración Central, pues el Gobierno de Canarias lo transfiriera al Cabildo, porque estos son asuntos de competencia no del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Pero nosotros, y eso se aprobó por unanimidad, el grupo de gobierno y los grupos de la oposición en el Cabildo, planteamos la necesidad de la prefinanciación para adelantar la puesta en marcha de esas obras, ¿no? El decir el Gobierno de Canarias que no, porque eso, digamos, influye, afecta a lo que es el límite del déficit establecido también por el Gobierno central, en este caso para el gasto de la Comunidad Autónoma Canaria, a nosotros nos parece que eso no es de recibo. Primero, porque Canarias es una de las comunidades que más está ejecutando esta imposición de recorte en lo que es la capacidad de endeudamiento por parte del Gobierno de España. Además, el resultado final, ¿cuál ha sido? Que la mayor parte de las comunidades autónomas en España, sobre todo las gobernadas por el Partido Popular, Valencia, Madrid, Castilla-La Mancha, han incumplido absolutamente los límites del déficit, y el Gobierno no solo no las ha intervenido, sino que al final ha arbitrado un procedimiento de ayuda a todas las comunidades autónomas, ¿no? Por tanto,
nosotros además, y lo hemos denunciado a través de, sobre todo, de Román Rodríguez en el Parlamento de Canarias, que nosotros teníamos, incluso respetando ese déficit o ese límite del déficit presupuestario, teníamos capacidad de maniobra para poder gastar con operaciones de endeudamiento más o menos razonables más de 200 millones de euros. Y sin embargo el gobierno de Canarias pues no ha recurrido a ello. A nosotros eso nos parece grave, ¿no? Primero porque una institución pública tiene que estar para buscar solución a los problemas que tienen los ciudadanos. Si no hay recursos pues propios, tiene que recurrir al endeudamiento. Si recurriendo al endeudamiento de una manera planificada, como ha hecho el propio Cabildo, por eso tenemos una economía bastante saneada, bueno, pues eso nos permite adelantar, disponer de liquidez, adelantar las obras y después se va pagando esa deuda. No entendemos por qué el gobierno de Canarias no ha autorizado este tema. A lo mejor es porque implicaba el que Canarias, ¿no? Ya en Gran Canaria en este caso, ya iba a terminar dos obras que son totalmente estratégicas y que entonces los recursos que venían del Estado tenían que tener una prioridad para financiar este compromiso. Bueno, pues a lo mejor, pero es que lo que es insostenible es que los vecinos de la aldea tengan que el sufrimiento, ¿no?, que tienen que estar soportando en estos momentos con el aislamiento, con el peligro que supone para la seguridad por el hecho de la carretera, y que una obra tan importante como son las diversas fases de circunvalación de Las Palmas, por el hecho de que la cuarta fase no esté terminada, todos los vecinos del norte, para ir al sur o viceversa, tengan que atravesar por la ciudad, por Las Palmas de Gran Canaria. Eso es algo que no se sostiene, ¿no? Y con una inversión que afortunadamente ya se ha desbloqueado el tema de la cuarta fase. Se podría haber hecho 2 años antes, pero bueno, aunque sea al final, se ha desbloqueado buscando una fórmula. Y en el caso de la carretera de la aldea, bueno, pues se ha desbloqueado gracias a la presión también de los vecinos de la aldea y sobre todo del ayuntamiento de la aldea, lo que es el tramo que va la primera fase, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, vamos a ver si poco a poco se van afrontando estos temas. Quedan 90 días para las elecciones locales. Desde las elecciones europeas ha habido un sinfín de movimientos en todo el Estado que están llevando a movimientos que en algunos casos son, digamos, convulsos, que está afectando a mucha gente. En Canarias no tanto, pero ¿cómo contemplan las elecciones de mayo? Pues ustedes son de las pocas fuerzas políticas, si no la única, que no ha tenido grandes problemas, que no está teniendo grandes problemas en sus organigramas internos para afrontar esas elecciones. Problemas en Coalición Canaria, problemas en el Partido Popular, que le voy a contar del Partido Socialista. ¿Cómo ve esto? Pues la verdad que nosotros estamos trabajando mucho todo lo que es la planificación de esta campaña electoral, porque nos jugamos mucho, Canarias se juega mucho en las próximas elecciones del 24 de mayo, ¿no? Y es verdad que en este caso Nueva Canarias es de las pocas organizaciones en la que todos los sondeos electorales que han hecho grupos empresariales o grupos políticos diversos nos dan un ascenso importante a nivel del Parlamento de Canarias y a nivel también de muchas instituciones. En este sentido, nosotros, bueno, el objetivo fundamental que tenemos es presentar candidaturas en todas las islas. Ya vamos por 6 islas, nos falta El Hierro. Vamos a presentar candidaturas aproximadamente a nivel de Canarias, en unos 75 municipios de Canarias. Candidaturas además también a los parlamentos en las 6 islas mayores, salvo El Hierro, y a los cabildos. Y nosotros, pues el objetivo que tenemos va, por un lado, duplicar como mínimo el número de diputados que tenemos en el Parlamento de Canarias,
y ser condicionante para la formación de la próxima mayoría de gobierno que pueda existir en Canarias, ¿no? Todos los estudios sociológicos indican que dos partidos no van a tener mayoría, por tanto va a hacer falta el concurso de otra fuerza política para garantizar una mayoría estable, y en este sentido la fuerza que se coloca ahí pues en buena posición para ese tema sería Nueva Canarias, ¿no? Nosotros aspiramos a que haya un gobierno de carácter nacionalista, de carácter progresista, y que responda ante la situación de crisis económica, social, política que en estos momentos hay en toda la sociedad española, pero de manera particular en Canarias, pues podamos afrontar medidas que despierten por lo menos la esperanza en miles de ciudadanos y ciudadanas que están en una situación desesperada, ¿no? En eso estamos trabajando. Nueva Canarias es una de las fuerzas que crecen. Nosotros tenemos un modelo organizativo muy flexible, discutimos mucho las cosas, consensuamos mucho los temas. Esto no es una organización política de aluvión, donde viene gente de todos lados, ni mucho menos, sino que es una organización bastante estable. En este mes ya se cumplen 10 años de la creación de Nueva Canarias, y en 10 años, bueno, pues hay una experiencia de gobierno, de oposición, aparte de que no llevamos 10 años en política, porque la inmensa mayoría de la gente que hoy formamos Nueva Canarias ya venimos de otras organizaciones anteriores. Yo creo que hay que recuperar lo que es el sentido de la política, el sentido del compromiso político para afrontar los problemas que tienen los ciudadanos, darle prioridad a siempre a la defensa del interés general. Y por tanto, ¿cuáles son los temas prioritarios? Pues tiene que ser el desempleo, tiene que ser la pobreza, tiene que ser la educación, tiene que ser la sanidad, tiene que ser las grandes infraestructuras que hoy, digamos, son necesarias para el mantenimiento de las actividades económicas, y sobre todo en estos momentos en que tanto descrédito hay para lo que es la actividad política, es fundamental también recuperar la confianza en los políticos. El sistema mejor que tenemos es el sistema democrático. Tenemos que saber elegir, tenemos que elegir a las personas que merezcan nuestra confianza, no dejarnos guiar por promesas que ya están condenadas al fracaso, ¿no? Por tanto, el ejercicio de ir a votar es un ejercicio de enorme responsabilidad, no es delegar nuestra capacidad de decisión en los que salgan elegidos, sino establecer mecanismos de control, mecanismos democráticos, mecanismos de censura, de transparencia, y sobre todo eliminar lo que son situaciones de corrupción en el ejercicio de la función pública. Eso no es permisible, ¿no? En ese proyecto está Nueva Canarias, y la verdad que estamos trabajando mucho y se está notando bastante, ¿no? Las perspectivas que ustedes pueden tener tras una muy buena gestión de años en Santa Lucía, en Agüimes, en Galdar, a mí me lleva a pensar que probablemente ahí se repitan mayorías absolutas. En esos municipios se ha venido trabajando extraordinariamente bien. Lo que ocurre es cuando usted hablaba del gobierno de Canarias, ya no hablaba de 2 fuerzas, sino de 3, pero en algunos sitios, a lo mejor en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, podemos hablar hasta de 4 partidos diferentes. ¿Eso es fácil de llevar? No, eso no es fácil. El ejercicio de la política, aunque se tenga mayoría absoluta, no es un ejercicio fácil, ni mucho menos. Es un ejercicio complejo, hay que armonizar muchos intereses, muchas opiniones, y sobre todo hay que buscar soluciones a los problemas de la gente. En razón de eso es la actividad política o es un partido, ¿no? Hombre, cuando gobierna un partido, nosotros tenemos experiencias de gobierno por mayorías absolutas, y nuestro modelo de acción política es el modelo que hemos realizado durante más de 30 años, pues en municipios como Santa Lucía o Agüimes o últimamente en Galdar, es decir, municipios donde
se han transformado, se ha hecho una verdadera revolución, y los sistemas de bienestar social y los sistemas de equipamientos colectivos, y sobre todo el nivel de credibilidad de los políticos que han estado en esas corporaciones y que están en esas corporaciones de cara a la población es muy alto. ¿Por qué? Pues porque la gente ve que ahí no ha habido corruptela y que trabaja y que hay transparencia y que hay errores como en cualquier actividad, pero que solo se equivoca el que trabaja, el que toma decisiones. Claro, en otras corporaciones, en otros municipios o incluso en el gobierno de Canarias, donde hay que armonizar pactos de gobiernos complejos, donde no solamente no es una ni dos, sino más de dos y de tres grupos políticos, los que son necesarios para formar una mayoría de gobierno, bueno, pues eso provoca una situación de mayor dificultad en la gestión, pero bueno, ahí también hay que agudizar mucho la inteligencia, ¿no? Esos pactos pueden llevarlo a lo mejor a tener que pactar 2 con 1, ya ni siquiera compartiendo ideología. A lo mejor hay que pactar con grupos que no son afines. Sí, yo creo que cuando tenemos, es decir, el planteamiento ideológico y los programas de gobierno de cada partido, eso hay que dejarlo claro antes de las elecciones, en la campaña y sobre todo en la gestión del día a día, ¿no? Cuando se producen las elecciones, la corporación o los grupos que han tenido representación deben dejar supeditar la ideología a la búsqueda de un programa de gobierno común, estable, y donde lo que tiene que prevalecer es el interés general, la transparencia, la honestidad. Por tanto, si eso se pone como primera línea, bueno, la cuestión ideológica, pues lógicamente debe ser llevada y desarrollada, porque a diferencia de lo que dicen algunos de que hoy las ideologías no son importantes, las ideologías es lo que mueve el mundo. La ideología liberal es lo que está moviendo el mundo por la vía, digamos, del neoliberalismo, y las ideologías de carácter socialista o de izquierda pues tratan de llevarlo por otras vías, ¿no? Por tanto, uno no puede prescindir de lo que es su identidad desde el punto de vista ideológico. Aquellos que dicen que las ideologías no son importantes o mienten o ocultan ese tema, a lo mejor con otra finalidad de atraer votos, o simplemente son un poco simplistas, ¿no? Es decir, que en ese sentido la ideología existe. El que dice que no tiene ideología normalmente tiene una ideología conservadora, ¿no? Por tanto, lo que yo sí creo es que una vez realizadas las elecciones, los planteamientos ideológicos hay que dejarlos en un segundo plano. Lo que tiene que primar es el interés de la población, del municipio, y arreglar los problemas de la gente, y de la comunidad, los problemas de la gente. Don Carmelo, estamos llegando al final de esta entrevista. A mí me gustaría que aquella cámara, a todos los gran canarios, yo espero tenerlo aquí antes de las elecciones. Usted tiene un peso extraordinario en su organización. Sé que está viajando continuamente en compañía de otros compañeros suyos, tratando de consolidar definitivamente todo el mapa en toda Canarias. ¿Qué le diría a los gran canarios ya a modo de despedida? Pues yo a todos los gran canarios, y a todos los hombres y mujeres que vivimos en esta tierra, y a todos los canarios, lo que le diría es lo siguiente. Nosotros estamos viviendo una situación de crisis económica, sobre todo acelerada desde el año 2007-2008, que ha provocado unos problemas sociales gravísimos, trágicos para muchas familias, ¿no? El desempleo, la pobreza, la falta de perspectiva, la incertidumbre, el miedo al presente y al futuro. Bueno, y todo eso ha sido propiciado por una serie de decisiones políticas, como son los recortes presupuestarios propiciados por el gobierno de la derecha que encarna el Partido Popular en España, que a su vez obedece órdenes que vienen de Bruselas
y que se imponen a través de la troika comunitaria, ¿no? Por tanto, son planteamientos políticos. Si la política nos ha llevado a la situación que hoy estamos viviendo, a través del compromiso político, a través de la propia actividad política, nosotros tenemos que salir de esta situación crítica que estamos viviendo. Pero es fundamental a la hora de plantear este tema que pensemos en lo que significa la política para todos nosotros. La política debe ser la defensa siempre del interés general, la política con mayúscula, la ausencia, la eliminación de situaciones de corrupción, el propiciar actuaciones en las instituciones públicas y en la sociedad absolutamente democráticas y transparentes. Y sobre todo, en los ámbitos institucionales, defender siempre el interés general y sobre todo darle prioridad a los problemas sociales y económicos que hoy sufre la población. Y en este sentido, desde Nueva Canarias, pues estamos tratando de avanzar en ese compromiso, no desde ahora, sino desde hace ya muchos años. Don Carmelo, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Yo espero tenerlo por aquí un poquito antes de las elecciones para ver cómo va todo. Gracias de nuevo. Pues muchísimas gracias a usted. Don Carmelo Ramírez, consejero del Cabildo de Gran Canaria por Nueva Canarias. No se marchen, en 2 minutos estamos con la tertulia de hoy jueves.